Bienvenido, bienvenida al podcast de Cuatro Colmillos. Mi nombre es Seila Pérez, soy nutricionista animal y hoy tengo conmigo a Sara Cebo de Exotips. Ella es veterinaria especializada en animales exóticos y tiene consultas, cursos formativos para ayudar a los tutores a mejorar su alimentación y atender sus necesidades, desde las más básicas hasta las patologías. Y hoy nos ha venido a hablar de los gatos, que son los grandes olvidados. Una de las cosas que vamos a hablar sobre todo va a ser el dolor, porque ellos son unos animales que han ido perfeccionando sus técnicas hasta llegar a poder ocultar perfectamente esos signos de dolor si realmente no las conocemos o no los observamos. ¿A qué sí, Sara? Sí, como bien dice Sheila, pues bueno, al final estos animales, aunque son depredadores en vida silvestre también, pero claro, también son presas. Entonces, esa parte es la que les dice un poco el tener que ocultar todo síntoma, el tener que ocultar toda patología que puedan tener. Pues bueno, simplemente para evitar ser comidos. Ya está, no, no hay mayor misterio. Pero sí, sí, son grandes, vamos, grandes magos. Bueno, algo que, por ejemplo, también he estado hablando estos días atrás es que una de las cosas que suponemos es que viene un poco con la territorialidad que tienen los gatos, ¿no? Si, quiero decir, si de forma natural son animales muy territoriales y tienen que demostrar, ¿no? Que son fuertes y que pueden proteger su territorio, el Mm. poder demostrar que hay algún tipo de dolor o algún tipo de patología, pues sería una debilidad. Claro, sí, sí. O sea, al final la gran parte de los animales en vida silvestre van a tener una parte, digamos, en la que van a funcionar, bueno, no todos, pero claro, muchos sí, van a funcionar como depredadores en los que van a tener que tener su territorio controlado, que no entren otros depredadores en él, poder tener presas a su disposición, pero claro, también van a ser la comida de otros muchos, con lo cual, pues ahí está el gran problema a la hora luego de que en casa nos demos cuenta o sepamos leer esos pequeños signos, porque a veces son cosas pues muy sutiles, muy poca cosa lo que podemos observar y parte de la base de que tenemos que tener a nuestros animales muy controlados sabiendo cuál es su comportamiento natural y normal para que sepamos cuando no están bien, pues poder identificarlo lo antes posible para poder ponerle remedio, claro. Claro, realmente yo, por ejemplo, desde lo que es la nutrición, sí que hay cositas que yo, por ejemplo, cuando me llega alguien a la consulta, pues puedo ver o puedo preguntar qué tan normal es esto, que a lo mejor a veces son cosas que no le prestamos tanta atención, ¿no? Pues desde el típico gato de que siempre ha sido muy mal comedor y pues siempre ha estado como muy delgado y a lo mejor resulta que es un animal que tiende a tener gingivitis, algo tan simple como eso y que sí, pues van y vienen esas pequeñas inflamaciones en las encías, pero que causan un dolor. Y a lo mejor el humano, pues que ni le abre la boca, ni lo mira, ni nada, pues no se da ni cuenta, ¿no? Y el animal va haciendo esas rachas hasta que a veces pues llega una infección más gorda y el animal deja de comer y es cuando nos damos cuenta. O cosas como, por ejemplo, pues un animal que pues está más apático, que deja de jugar o que pues, como que juguetea más con la comida más que comérsela y podemos incluso entender que ahí hayan algún tipo de dolencias, no siempre a lo mejor relacionadas con la boca, incluso yo me he dado, bueno, he encontrado casos de que como tenían que bajar mucho la cabeza para comer en el comedero y tenían pues a lo mejor algún tipo de dolor en la columna o simplemente en la zona de las cervicales del cuello, agachar esa forma la cabeza le causaba dolor y entonces ya no querían comer o comían lo justito y ya está. Entonces son pequeñas cositas, ¿no? que nosotros que estamos súper acostumbradas a verlo lo vemos, pero estoy segura que tú tienes que conocer muchísimos más. Sí, 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 la gente a veces, lo que tú explicabas, el simple hecho de poder abrirle la boca, el poder mirarle las orejas, el poder, yo qué sé, mirarle las patitas, ese tipo de, pues bueno, de manejo muchas veces ni siquiera llega a darse porque el gato, pues bueno, es normalmente bastante reacio a tanta manipulación. Luego están pues los que son como budas, que puedes hacer con ellos lo que quieras, pobres, pero bueno, por lo menos una mínima manipulación sí que deberíamos poder hacer, más que nada por eso, para poder prevenir los temas dentales en gatos son súper comunes, súper, súper, súper comunes. Hay muchísimos gatitos que vienen de la calle, que son adoptados y pueden tener calicivirus o pueden tener
cierto tipo de patologías que, pues bueno, que a veces no te das cuenta hasta que tienen ya pues una gingivitis muy avanzada, con una inflamación brutal, con infecciones. Claro, eso produce muchísimo dolor. Lo que pasa es que el animal pues ha ido aguantando hasta que buenamente ha podido, claro, pero simplemente pues los rasgos faciales, la altura que ponen las orejas, muchas veces eh, cierran un poquito más los ojos cuando tienen dolor, agachan un poquito las orejas, la expresión facial cambia mucho y claro, tú si no eres una persona que estás acostumbrado a mirar a tu gato, pues obviamente no te vas a dar cuenta de si tiene las orejas más gachas o más altas o los ojitos más cerrados. Simplemente pues lo ves más paradito y dices, uy, pues no sé, pues vamos a esperarnos unos días a ver qué pasa, que es lo que normalmente solemos pensar. Entonces, pues bueno, muchas veces también, por ejemplo, el tercer párpado, que a lo mejor mucha gente no ha visto o no sabe lo que es una membranita que los gatos, bueno, muchos animales, los gatos, los perros, los conejos tienen, muchas veces exteriorizan ese tercer párpado cuando de normal no lo veríamos y suele ser signo también de enfermedad, por ejemplo. Pues bueno, ya os digo, son pequeñas cosas así como muy sutiles el que el animal esté pues movado, que se posicione en posturas que de normal no suele hacer o que tú veas que camina extraño, que hay algo diferente en su movilidad, no puede subir al sofá o le cuesta, se queja. En fin, son pequeñas cosas que a veces, claro, ya aparecen o ya te das cuenta cuando el animal pues está muy mal, puede tener una enfermedad ósea en la columna, pues simplemente por la edad, no tiene por qué ser nada, digamos, que sea gravísimo, simplemente pues la edad se avanza, queramos o no queramos, y eso también afecta a nivel óseo. Entonces, pues son cositas que pueden aparecer, artrosis, artritis, ese tipo de patologías. Y en gatos también se ve, que es que a veces parece que los gatos los tenemos ahí como en segundo plano, pero ellos también padecen este tipo de enfermedades. De hecho, en gatos es súper común la artritis, porque bueno, también es verdad que ellos están más acostumbrados a estar haciendo esos golpes continuos de subo, bajo, y al final las articulaciones, pues probablemente más en gatos que en perros, acaban dañadas incluso antes de tiempo. Es muy común con 7 8 años que el gato ya tenga una artrosis. Entonces, bueno, eso también es dolor, lógicamente, y son pequeños agravantes, pero al final es un poco lo que tú dices. Tú tienes que saber cómo es el animal con el que convives y tienes que al final pues conocerlo y no normalizar ciertas cosas. Nosotros, por ejemplo, pues Kokoro tiene, bueno, pues no sabemos si pasó un calcivirus o lo que sea antes de llegar a casa, pero ella tiene una cierta sensibilidad, sobre todo a nivel respiratorio, ¿no? De vías respiratorias altas. Entonces, ella en cuanto empiece a hacer un poquito de frío, tiende a coger rinitis. ¿Y cómo lo detectamos? Porque entonces ella empieza a buscar mucho lugares muy calientes. Sabemos que va un poco ligado con el aumento este que tenemos aquí de, pues de que hace más humedad, empieza a hacer un poco más de frío, pero de repente es como que la gata desaparece por completo en casa y la encuentras metida en armarios, la primera manta que sacas ella ya está ahí, se te mete debajo de las sábanas, entonces es como que ella busca mucho y es cuestión de en 3 días ya la notas que está empezando a moquear. Entonces al final tú tienes que saber con qué convives y bueno, y si puedes anticiparte mejor. Nosotros porque, bueno, es algo que ella lleva desde que llegó a casa y ella ya tiene su tratamiento, pero si vemos que, por ejemplo, cambia, ¿no? Tan bestia el comportamiento del animal, pues acercarte a la clínica de confianza, a que le hagan un pequeño chequeo, pues nunca está de más, ¿no? Puedes incluso encontrar cosas que no sabías que estaban ahí. Sí, sí, ahora que lo estabas contando y tal, se me venía a la cabeza un gatito que nos vino hace unos meses, se había quedado, estaban en la casa de vacaciones y se había escapado, se había quedado en la terraza y bueno, en fin, no saben cómo apareció al día siguiente en la puerta y tal. Y se pasó todo el día metido en el armario, no quería salir y era verano, ¿eh? O sea, aquí en Valencia hacía calor como para que un gato estuviese en el armario metido entre la ropa y las mantas. Y pasó todo el día ahí y los dueños se alarmaron cuando vieron un poquito de sangre, pero bueno, tampoco el que el gato se quedase más parado, queriendo estar solo en zonas acolchadas y tal, como que no le dieron mucha importancia. Por suerte, ese mismo día vino a consulta y resulta que no sabemos muy bien cómo, pero el gato había saltado a alguna zona donde había abrasado las patitas
y se había abrasado las uñas completamente, o sea, las tenía a ras de la base y algunas almohadillas incluso rasgadas y tal. Claro, ese animal tenía un dolor, o sea, es que no me quiero imaginar el dolor que tiene que padecer con esas uñas así y esas, claro, es un gato muy bueno, pero que en consulta, cuando le estábamos manipulando las patas, pues bueno, era la mayor fiera del mundo. Obviamente, o sea, es que, claro, el animal solamente estaba padeciendo dolor y no quería que le tocásemos ahí. Entonces, es obvio que en consulta, primero, los gatos cuando vienen a consulta, pues bueno, son más reacios a la manipulación, están nerviosos, han venido en un transportín que a veces ni siquiera están habituados, con gente extraña, en un sitio que huele a muchas cosas, en fin, es normal que cuando un animal tenga dolor te pueda llegar incluso a morder o a bufar en algunos momentos el decir, bueno, no me toques ahí, me está doliendo. Y claro, eso son cosas que el cuidador también tiene que tener en cuenta, que si de normal es un gato que se deja manipular o se deja coger, que tú un día vayas a cogerlo porque se te ha subido en la encimera y de repente el gato te arañe, pues dices, uy, ¿sabes? Son cosas que te tiene que llamar la atención, es decir, bueno, pues es que nunca me ha hecho esto, a lo mejor al cogerlo le he podido, si tiene dolor, le he podido hacer daño sin quererlo, obviamente, pero bueno, el dolor es muy amplio, se desencadena de muchas maneras y dependiendo del gato, pues lo verás de una manera u otra, también dependiendo de lo que le duela, claro. Yo creo que también un poco, que ahora que lo estabas diciendo, creo que uno de los motivos por los cuales los gatos se dejan a veces un poco de lado, igual viene un poco también por esto, ¿no? Porque es mucho más difícil, o bueno, o los tutores no lo hacen tan fácil, habituar al gato a las visitas a la clínica, que por ejemplo sucede con un perro. O sea, y te lo digo que yo voy marcadísima del tiempo que estuve en clínica, llevo un montón de tatuajes de un montón de gatos. Y aunque tú Sí, sí, intentas sí. hacer que la manipulación sea lo más cómoda posible, con el mayor cuidado posible, es un animal que a lo mejor visita la clínica una o dos veces en toda su vida, porque hay muchísima gente que ni siquiera vacuna a sus gatos, ¿no? Entonces, no van a la clínica hasta que no les queda más remedio. Y yo creo que estos son cosas bueno, que lógicamente se deberían habituar, o sea, deberíamos llegar y llevar, pues a lo mejor como hacemos con el perro. Yo conozco muchísima gente que va con el perro simplemente para entrar en la clínica, pesarlo y darle una chuche. Jolín, pues podríamos hacer lo mismo con los gatos. No te digo que a lo mejor todos los meses estés ahí con el gato, pero sí que a lo mejor cada mes o cada 3 meses ir, aunque sea para que tu veterinario haga así, lo toque y te vuelves a ir para tu casa, ¿no? Que ese animal también se habitúe para que cuando haya un dolor o haya un problema, el manejo no sea mm, pues un punto de estrés terrible para el gato y un riesgo para el veterinario. Claro, sí, sí, no. A ver, es un problema el tema de la manipulación. Nosotros tenemos mucha gente que ni siquiera puede cortarles las uñas. O sea, ya no me imagino tener que abrirle la boca y poder mirarle los dientes a ver si tiene dolor o no. O sea, bueno, eso ya ni casi ni plantearlo. Pero claro, o sea, cuando hay un dolor todo se agrava. O sea, el animal al final pues es que tiene molestia, tiene dolor, entonces que tú le estés manipulando, aunque sea por su bien y para saber qué es lo que le pasa, pues obviamente no le va a gustar. Que luego también en consulta muchas veces te encuentras a los gatitos, los típicos que están tan mal, que aun siendo un poco fieras, están tan sumamente mal en consulta que puedes hacer con ellos lo que quieras. Eso sí, luego cuando empiezan a recuperarse, los tienes hospitalizados y empiezan a encontrarse mejor, prepárate. Pero, pero también tenemos esa vertiente, ¿sabes? Que como se encuentran tan mal, bueno, o sea, el no querer comer en consulta muchas veces, pues bueno, es simplemente el estrés, pero que un gato no quiera comer en su casa, o sea, eso ya es algo muy llamativo, que no se deje manipular cuando siempre lo ha hecho, que, o sea, claro, o sea, son cosas que luego en el veterinario pues son impensables porque lógicamente están con personas que no conocen, con gente que además le está, venga a toquetear, que si los oídos, que si te ausculto, que si te toco las patas, que si te corto las uñas. En fin, claro, es que es una profesión poco agradecida a veces, que lo vamos a hacer, aunque sea, aunque sea por su bien. Pero es eso, los perros es como que lo tenemos más interiorizado el llevarlos al veterinario, el, no sé, quizás prestarles más atención. No sé muy bien por qué los gatos los tenemos como un poco de segunda. Hay mucha gente todavía que los tiene como si fuesen, pues bueno, son perros pequeños de los que no hay que ocuparse, se ocupan solos, ellos solos se entretienen, no hace falta jugar con ellos, lo tienes ahí en casa. No, un gato no, o sea,
por suerte vamos cambiando un poco la mentalidad. Pero es verdad, al final cuesta más, pues eso, que la gente entienda la importancia de la manipulación, de la observación, del conocimiento al final, ¿no? Que es un poco también, jolín, que hay más tutores de perros implicados en conocer el bienestar de, pues eso, de los perros, ¿no? Que con los gatos. Con los gatos no encontramos tanta implicación en cuanto a formaciones, en cuanto a consultas, en cuanto a bienestar en general. Y yo creo que es un poco eso, pues que nos han acostumbrado a que el gato hace y deshace un poco a sus anchas y bueno, pues con hacerle un poco de mimos todos los días es bastante. Y no todo el mundo entiende que al final pues pasa un poco como un perro. No te digo que te pongas a entrenar al gato para que se siente y se tumbe a una orden, que son capaces, ojo, cuidado, Sí, sí, sí. pero mínimo pues lo que tú dices, puedas tocarle las patas, que puedas cortarle las uñas, que puedas abrirle la boca, que puedas darle una medicación, que puedas hacer una revisión en las orejas y ya el sumum sería pues que cada mes o cada 2, 3 meses te pases por la clínica para que simplemente ese animal también se habitúe a la manipulación de su veterinario, ¿no? Que es un poco, jolín, lo hacemos con los niños a la mínima vamos al médico de cabecera y también es una forma de que el niño se habitúe al médico de cabecera, a acudir al médico, a que entiendan la normalidad de si te duele algo, si tienes una molestia, si te ha pasado algo o lo más mínimo, tú vas al médico. Que yo siempre es algo que comparo. Jolín, yo a mi hija le digo que tiene que ir al médico y no se pone a llorar, ¿no? Ella dice, ah, genial, pues vamos al médico. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a que no siempre es para vacunarse. Si yo a mi hija Claro. no la llevo al médico para vacunarse, no va a querer volver. Sí, 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 Y tal cual. Además, no, o la sea, mayoría de las veces en consulta suele ser, pues eso, el gato está vomitando, el gato tiene diarrea, el gato, o sea, claro, cuando ya, pues eso, tiene algún tipo de patología, algún tipo de dolencia, y entonces es cuando lo llevas. Pero claro, por ejemplo, las pancreatitis en gatos es algo también bastante común, que además se puede complicar muy mucho y eso produce mucho dolor. Y a veces el único síntoma que vemos es que el gato vomita de vez en cuando. Lo que pasa es que también tenemos como interiorizado que el gato que vomite de vez en cuando es normal. O sea, no sé muy bien por qué, es como que lo tenemos ahí, no, es que vomite, pues no pasa nada. yo creo que la culpa de esto la tiene un poco ese mal marketing que vemos de algunas empresas que nos han metido que es normal que el gato vomite porque como se lame y se traga los pelos, pues vomita porque hay pelos. Entonces tú tienes Mm, que dar X producto para que eso no suceda. Y si sucede es normal. O sea, y tenemos como un poco ese interiorizado de, bueno, pues que vomiten de vez en cuando, pues tampoco pasa nada porque, bueno, pues es normal. Se habrá estado lamiendo mucho y habrá juntado con la muda y habrá vomitado un poco de pelo y a correr. Pero es un poco precisamente, hablando de las pancreatitis, es el ejemplo que yo pongo. O sea, de las 3 gatas con las que nosotros convivimos, la única que vomita a veces es Saya y es porque ella sí que ha tenido una pancreatitis. Ella llegó a casa con una pancreatitis grave y aunque a día de hoy tenemos un mogollón de cuidado con su alimentación y con todo, lo más mínimo, lógicamente, que le produzca un estrés acaba repercutiendo un poco en esa pequeña inflamación, aunque sea de páncreas, que acaba induciendo en vómitos que a lo mejor es uno pues cada 2, 3 meses, pero ahí está. mm. El resto no lo hacen. Kokoro en 8 años nunca ha vomitado. O sea, y eso es lo normal. Claro, sí, sí. Sí, yo de hecho India recuerdo, me parece, un vómito que encontré un día y ni siquiera le vi, o sea, fue que encontré pelo, mira, fue con pelo justamente, pero exacto, ella lleva una buena alimentación y a priori no tiene ningún problema. Pero, pero sí, 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 o sea, el tema de los vómitos, también yo creo que mucha culpa, y me voy a echar piedras sobre mi tejado, la tenemos los veterinarios o la han tenido los veterinarios, porque hay muchas veces hay ciertas cosas que hemos dado por hecho o hemos aceptado, hemos interiorizado que no tendríamos que haber interiorizado de esa manera o haberle dicho al propietario esas cosas. Pero bueno, también la medicina veterinaria va cambiando y es algo que evoluciona igual que la medicina en humana, entonces, pues bueno, cada vez se sabe más, en fin, no se tiene el mismo cuidado ni se sabe lo mismo de los gatos que sabíamos hace 50 años, Ni 5. obviamente, ni 5, No exacto, te vayas tan atrás. sí, es Hace verdad, 5 años la gente todavía pasaba todavía más del gato porque era más común que el gato saliese fuese de casa. O sea, claro, sí, sí, sí.
Exacto, sí, el gato hace no mucho, pues eso, se tenía para cazar ratones, para, pues sí, sí, sí. Claro. Y que no hay ningún tipo de problema en eso, quiero decir, siempre que tengas a tu gato bien, o sea, si que cace presas, pues mira, más feliz de la vida, pero no hay Claro, pero realmente es con, algo que ya los que vivimos en piso a día de hoy, pues no lo podemos ofrecer. No, claro, no, no es no, sitio no. normal tener ratones en casa. Y claro, lógicamente tenemos que entender que hay unas necesidades no cubiertas, como es la predación, y eso no tiene por qué significar que haya una patología per se, ¿no? Al final sí que podemos cubrirlo de otras formas, para eso está el enriquecimiento ambiental, pero tenemos que pues eso, observarlos más, entenderlos más y poco a poco pues, ir mejorando su calidad de vida, ¿no? A través de sobre todo pues, las formaciones. Y vamos, quiero decir, creo que sería obligatorio que todo el que tenga gato mínimo haga una formación en su vida para completar, ¿no? Ese círculo y que sobre todo, pues eso, que se tenga más en cuenta la visita a la clínica y la adaptación a la manipulación para poder encontrar antes estos signos de dolor. Sí, 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 es cierto lo que decías antes también en perros, es como que tenemos cada vez más interiorizado también el tema de hacer vínculo con tu perro, ofrecerle, hacer enriquecimiento ambiental, pero los gatos es como que, bueno, o sea, yo todavía mucha gente en consulta cuando te paras a decirle, no, mira, pues el comedero y el bebedero no lo pongas aquí, ponlo allá, y tienes que tener esto, y areneros tiene que tener no sé cuántos, y sabes, que le explicas todo y la gente se sorprende y te mira como diciendo, bueno, está, voy a meter yo 2 areneros en casa, ¿dónde me van a caber? O sea, y dices, bueno, ya, pues es que a lo mejor, y de hecho muchas veces, o sea, han llegado con, no, es que de repente ha empezado a hacer pipí o ha empezado a hacer caca en la alfombra, ya, ¿y cuántos areneros tiene? ¿Y cómo es la arena? ¿Y cómo tal? O sea, es que los gatos, pues son así, hay que entenderlos y hay que quererlos. Yo creo que la base de todo es entender a tu compañero. O sea, pero cualquier animal, ya no solo un perro o un gato, pero creo que es súper importante saber de dónde viene, cómo es ese animal en vida silvestre, qué tiene que comer, qué no tiene que comer, pues eso, cómo puede mostrar dolor y tal, simplemente lo puedes ver, pues es que controlando y viendo a tu bichete cada día, es que al final es la manera de poder saber si le pasa algo o no. Claro, esto es como quien tiene, pues lo que tú decías, un hijo y lo tienes ahí en el sofá puesto y ya está. O sea, no le haces caso, no sabes si le pasa algo, si no, si está enfermo, pobre. Claro, es que ellos no te pueden decir me encuentro mal, es que simplemente te pueden, pues eso, con signos y con pequeñas cosas, pues eso, con momentos sutiles que tú puedas diferenciar, pero es difícil, claro, a nadie, no, yo no digo que esto sea sencillo, pero hombre, un mínimo de, pues eso, de tener a tu animal controlado y a tu compañero, pues oye. Así es que no, no hay otra. Al final es, pues eso, lo que decimos siempre, ¿no? Estás haciendo una convivencia, lo mínimo que puedes hacer, ya que eres tú quien ha elegido esa convivencia, es mejorarla hasta niveles máximos y no contentarte con que simplemente ese animal me cague, coma y duerma, ¿no? Mm, Al final, todo ser vivo tenemos mucho sí. más que eso y al final es nuestra responsabilidad. Entonces, Sí, sí, sí. Y que sobre todo ante cualquier duda, pues siempre acudir a un profesional, porque a nosotros nos pueden parecer tonterías y podemos pensar, yo qué sé, mismamente hace poquito vino un gatito a consulta que se rascaba mucho la cola de manera compulsiva, o sea, se mordisqueaba y se mordisqueaba algunas zonas del lomo, empezaba a correr de un lado para otro, pero como sin control, ¿sabes? De repente. Y al final en consulta vimos que es que lo que tenía eran las glándulas perianales muy obstruidas, no podía hacer caca bien, eso le producía dolor y entonces eso hacía que tuviese ese comportamiento compulsivo sin sentido, porque al final el propietario lo ve y no entiende qué es lo que le está pasando. Obviamente, o vas al veterinario y te hace una revisión completa y te descubre o por asociación también puedes decir, bueno, pues es que esto puede ser por esto, por lo otro, vamos a ir descartando. O es difícil saber que porque tu gato se muerda, pues que le pasa algo. De hecho, muchas veces en gatos también pasa, en otros animales lo he visto más, en gatos menos, pero es que a veces llegan a la automutilación porque les duele una pata o les duele algo y empiezan a lamerse y a lamerse y a lamerse y a lamerse, incluso a morderse.
de manera compulsiva y pueden llegar a hacerse verdaderas, vamos, barbaries en pata, en cola, en lo que sea. Entonces, pues también es signo de dolor y a priori un lamido dices, bueno, pues está acicalando ya, pero cuando ya no es un lamido y es algo compulsivo, pues ya algo pasa. Mira, Entonces, de pues hecho, a veces... esta semana pasada con una de las cosas que vi fue eso, que a causa de lamidos compulsivos había empezado a quedarse sin pelo y mm, no sabían si podía ser incluso un cuadro de alergia, que no era el caso, o sea, simplemente era estrés. Y por estrés había empezado a lamerse porque ya habíamos descartado que fuese dolor y habíamos descartado que fuese una alergia porque coincidía solo pues, cuando los tutores se iban de casa y se quedaba sola. Entonces, mm. claro, al final juntas uno y uno y es estrés y ansiedad por separación, que los gatos también la padecen. Entonces, es un poco lo que tú dices, ante cualquier duda, ante cualquier problema, que no duela ir al veterinario, preguntar, consultar. Como tal, especialistas hay muchísimos. Si tenemos dudas de que puede ser un problema alimentario, ahí estamos nosotras. Si puede ser un problema de dolor, una patología, estáis vosotros. O sea, como tal, opciones hay muchísimas y cada día hay más profesionales especializados en más cosas. Entonces, jolín, con la de recursos que tenemos, la verdad es que muchas veces te duele, ¿no? Pensar, jolín, qué poco cuesta darle una solución a veces a problemas muy sencillos antes de que se haga una bola enorme y tengas que hacer a lo mejor pues tratamientos más drásticos que no nos gustan hacer. Claro, sí, sí, obviamente. Además, hoy en día ya facilidades todas, quiero decir, que a veces ya no hace falta ni, depende para qué, pero que no hace falta ni que vayas a consulta, que online, incluso si es un tema comportamental, puedes tener ayuda. Si es un tema de alimentación, lo mismo. Obviamente, si es una herida o es algo patológico, pues online no lo vas a poder solucionar porque tienes que revisar al animal. Pero quiero decir que facilidades hoy en día hay miles. Hay mucha gente que se dedica a hacer divulgación de información, de enfermedades, de, o sea, mil cosas, de bienestar felino. Bueno, yo qué sé, es que también es cierto que a veces hay un poco, que yo a veces lo hablo con compañeros, no solo veterinarios, sino en general, un poco de sobreinformación, porque a veces hay tanto que no sabes quién te está diciendo algo bueno y quién no, que eso también, ojo. Pero hoy en día yo creo que hay muchísimas, muchísimas facilidades. ¿Que no te gusta tu veterinario porque no te convence, porque es más de perros, porque notas que no tiene tanto feeling con tu gato? Pues oye, elige otra persona. Quiero decir, si es que al final alguien encontrarás que le gusten los gatos y que notes tú ese feeling, porque eso es súper importante. Yo creo, los perros en ese sentido a lo mejor son un poco más fáciles, pero yo creo que es súper importante con los gatos que la persona que los trata, primero, que le gusten, segundo, que se note que tiene mano y que el gato esté tranquilo dentro de que hay gatos y gatos, ¿vale? Y que al final lo que decíamos antes es una manipulación, es un sitio extraño, a veces tienen dolor, en fin. Pero que tú notes que puedas llegar a tener, o tu animal, tu compañero pueda llegar a tener ese feeling también. Yo creo que es importante. Y lo dicho, que tienes que probar 300 veterinarios porque ninguno te convence, pues oye, no pasa nada, pa'lante, quiero decir, alguno encontrarás que te Y que hoy convenza en día también cada vez se hacen más las consultas a domicilio y precisamente para los gatos, para también. evitar ese estrés de es que mi gato se pone histérico porque lo meto en el transportín o cada vez que vamos en coche o cada vez que vamos a un tal, pues jolín, cada vez hay más veterinarios que hacen servicios a domicilio y que no cuesta nada, ¿no? Tú puedes llegar, coger cita y muchas veces hasta online, ¿sabes? Entonces no tienes que hacer Sí. nada y ese veterinario va a tu casa, ve a ese animal y bueno, lógicamente pues si tienes que hacer ya en plan ecografías, radiografías, pues tienes que ir a morir a la clínica sí o sí, pero para hacer, por ejemplo, pues una auscultación o manipularlo para ver a ver qué tú lo que puedes observar a través de una exploración, se puede hacer en el domicilio, Mm. incluso las Sí, sí, sí. vacunaciones. Además, yo creo que también un error, por ejemplo, de muchos veterinarios, y hay mucha gente que lo comete, esto hay un poco de, de cambios dependiendo de con quién hables. Hay mucha gente que directamente por ser un gato ya lo seda. O sea, ya es como, no, llega por la puerta, pum, lo sedo y ya está así. Me evito supuestamente que el gato se estrese. Me evito pelear con el animal. Me evito manipularlo. Me evito... Sí, pero ¿hasta qué punto? O sea, quiero decir, no deja de ser una sedación para el animal.
Yo, la verdad es que en el sitio donde trabajo, tanto mi compañera como yo, si no es que sea una fiera, pero bueno, y te aseguro que tenemos algunos que hasta sin sedar, pero yo no creo que haya que así por sistema coger al gato, lo sedo y timpún. Hombre, sí, claro, te evitas pelear, está claro, madre mía, se queda ahí pobre en un sueñecillo y ya está, pero viajando. Pero no sé, yo creo que por eso te decía que incluso muchas veces nosotros mismos, los veterinarios, ¿sabes? Nos tiramos piedras a nuestro tejado y la gente, pues bueno, también es que, ¿cómo diferencias qué es un buen veterinario? ¿Cómo diferencias que lo que te está diciendo está bien o no? Es que es complicado, yo lo Creo que todo entiendo. eso sí que lo encuentras si hacemos, por ejemplo, visitas más recurrentes, que es lo que decíamos. Claro, O sea, si tú continuamente, cada mes, cada 2 meses, vas simplemente a ver la clínica, a estar allí y que el animal se habitúe a ese espacio, tú estás viendo cómo están trabajando sus profesionales, tú estás viendo el servicio que están dando y tú ahí puedes observar si realmente ese servicio va contigo o no. Que al final yo sí, también pienso como tú, ¿eh? Que la sedación así a tutiplén, con lo mal que de normal les sienta a los gatos, porque los despertares de normal son horrorosos, es un sí. cúmulo de estrés añadido, que sí, que a ti te puede dar la ventaja 20 minutos, pero luego el que se lleva el tutor al gato, se lo lleva revolucionadísimo de la cabeza y encima con ese despertar que tienen tan excitable, ¿no? Mm. Bueno, pues se va a llevar una bomba de relojería y no va a volver probablemente o va a evitar volver precisamente para evitarse todo eso. Entonces es lo que tú dices. Sí que es verdad que yo también creo que falta un poco más de concienciación en tutores y muchas veces en profesionales, pero hemos avanzado, aún falta mucho. Sí. La mayor parte del trabajo lo tienen que hacer los tutores. O sea, tú desde casa tienes que saber reconocer. Ya no te digo que llegues al veterinario y le digas, resulta que me he dado cuenta que mi gato ha empezado con una artrosis en la pata izquierda trasera. No, no, pero Claro. sí que puedas llegar y decir, reconozco que en mi gato hay dolor y probablemente venga de esta zona porque es lo que yo peor noto y eso ya de una orientación que a lo mejor luego es un reflejo y no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero tú ya tienes una base y un sitio donde buscar. Y tú vas a buscar a esa pata y dices, vale, pues la pata tiene la movilidad correcta, o cuando la muevo o la extiendo o tal, no se queja, con lo cual voy a entender que es un reflejo y voy a buscar de dónde viene ese reflejo. Pero ya tienes una base. Y no que muchas veces, y yo eso lo he visto muchísimas veces en la clínica, de te ponen el animal encima de la mesa y dicen, no sé qué le pasa, pero Sí, 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 bueno. algo hay. Te llaman por teléfono y te dicen, es que lo veo raro. Bueno, ya, pero ¿y qué es raro? O sea, quiero decir, explícame un poco, porque claro, yo no estoy con Michis en tu casa viendo qué comportamiento tiene, qué come, qué no come. O sea, ¿qué es raro? O sea, es que claro, raro es tan amplio, pero sí, sí, sí. O sea, bueno, eso muchísimas veces, muchas veces. Y que luego hay pequeñas cosas, lo que tú dices, yo qué sé, pues el típico gato que ya no sube a las estanterías, ya no sube al sofá, yo qué sé, pues ya te da que pensar que puede haber un problema de movilidad o de columna. Típico gato que es que le cuesta masticar, no come bien y además babea, pues te tiene que saltar la alarma y decir, en la boca algo tiene, o tiene llagas, o tiene heridas, o tiene una infección, o tiene algo que le está produciendo ese babeo. O sea, un gato no babea así. Es que yo he visto babear hasta de que se le caiga la baba, o sea, como si fuese el típico boxer que te viene, le estás enseñando comida y está ahí babeando, pues igual, que dices, esto no es normal, claro, o sea, un gato no babea. Al igual que la mayoría de los perros no, a no ser que sean momentos puntuales. Pero sí, hay cierta falta ya no sé si es conocimientos, ya no sé si es interés, ya no sé si es una mezcla, porque claro, también quien quiere informarse, lo que decíamos, hoy en día, madre mía, si es que somos tan cansinos, por favor, o sea, es que ya no sé cómo más podemos explicar las cosas. Pero claro, a veces la falta de, pues eso, de interés o de que, pues eso, de que nunca se ha dado el valor que tiene ese animal, y dices, bueno, pues un gatete. Me encontré un gatete y ahí lo tengo en casa y ya está. Yo creo que también es un poco las costumbres, ¿no? Es lo que muchas veces hemos hablado de, bueno, pues yo siempre he tenido gatos en casa y siempre han sido, pues que le cojo y pongo el comedero al lado del arenero y al lado del bebedero y todo ahí junto en una esquina de la casa donde no me moleste y bueno, como no molesta, pues ahí está.
tal cual. Y claro, y al final, pues esas personas, hasta que no sucede algo, pocas veces llegan a replantearse si eso que están haciendo está bien. Es cuando pasa algo, ¿no? Y Mm. realmente yo creo que los que más nos planteamos las cosas somos pues los que de primeras vamos a adoptar o coger un animal y decimos, ostras, pues voy a ver cómo se tienen que hacer las cosas. Y ya te informas con todo este bombazo que tú dices. Y entonces ya miras a ver y cómo mejoro y cómo hago esto y cómo hago aquello. Pero y yo eso lo he visto, pues a lo mejor en gente más mayor que nosotras, de llegar y decir, bueno, yo siempre he tenido gatos. Y ahí en la galería tengo el arenero, al otro lado tengo el comedero y a correr. Y yo le lleno la tolva y él solo ahí hace y deshace y a veces viene y me amasa un poco las piernas y ya está. Y nunca le ha pasado nada, Michis. Exacto. Y me vivió 15 años. Exacto. Es que nunca ha necesitado ir al veterinario, porque esta también es una gran frase. Es que nunca ha necesitado, bueno, o sí, no sé. Quiero decir, es que ya no solo porque el animal esté bien o a ti te parezca que está bien, porque la percepción muchas veces del cuidador o del tutor es eso, ¿no? Es que como come está bien. Claro. Bueno, pues no todo es comer, porque yo he conocido en 8 años de clínica muchos animales que comían y no estaban bien. También otros que no comían y obviamente no estaban bien, pero que no solo porque un animal coma nos podemos fiar de eso. O Claro. sea, Que luego por otra parte tenemos desde pues lo que tú dices, ¿no? El gato que no come y ahí ya te saltan las alarmas porque que un gato no coma no es normal, hasta el gato que come de forma muy compulsiva y también puede ser una forma de tengo dolor, me da ansiedad, como compulsivamente porque es lo que me alivia esa ansiedad. Y tal tiene cual. gatos con obesidad muy heavy que viene pues a lo mejor incluso desde una artritis, como tú decías, picos de loro en la columna o cualquier tipo de cosa que esté causando un dolor y que no lo vemos, porque no vamos a que un veterinario haga una revisión asiduamente, que es muy importante. Eso pasa también con el agua. Bueno, muchas veces el agua, como les calma la molestia, les calma el ardor que puedan tener en la boca, en el esófago, incluso en el estómago, si pueda llegar a tener una gastritis, este tipo de cosas, también lo hacen. Lo que pasa es que eso, claro, normalmente les llama más la atención. O sea, porque que tu gato beba más es como ahí sí. Que coma más, no, es que es gordito, ¿sabes? No pasa Sin nada. bulas. Claro, es un gumias, pero que beba más, ahí ya sí que me llama más la atención porque de normal no lo hace, encima hace más pipí, con lo cual tengo que limpiar más el arenero, con lo cual ahí ya es Claro, es otro lo que tema. estamos diciendo. Los problemas aparecen cuando son una molestia para nosotros, no cuando realmente son un problema. Sí, 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 totalmente. Yo todavía tengo gente que compra areneros que tienen la puerta por arriba para que no tiren la arena afuera. En fin, yo qué sé, que le... No, es que me araña el sofá y entonces le he puesto no sé qué y ni sé menos. Es que sí, al final nos movemos por las molestias que nos pueda estar causando. Llamémoslo molestias, yo qué sé, es que para mí o para ti o para otra persona pues no lo son, porque obviamente pues tienes al gato de otra manera, pero bueno, sí, sí, sí. Pues me quedo con esto y terminamos ya. Me quedo sobre todo con lo que dices, ¿no? Bueno, observar más, reconocer pues, el más mínimo cambio, da igual por absurdo que nos pueda parecer. Y, y al final, pues un poco lanzamos esa flecha a favor de los veterinarios, que se pierda ese miedo y, y todo este, no sé, desazón que tiene mucha gente de no voy porque tal, porque cual, o quiero evitarlo. Y cuando a lo mejor es precisamente lo contrario, ¿no? Cuantas más veces fuésemos, antes nos íbamos a evitar pues que luego tengamos todos estos problemas de manipulación y probablemente encontraríamos un profesional que nos indicase a mejorar el bienestar, ¿no? de la vida de este animal. Muchísimas Sí. gracias por tenerte este ratito conmigo, Sara. Es- Muchas gracias a ti, como siempre. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.